Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra cita de todos los sábados del año con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina, es decir, clave técnica, clave fundamental, clave cuantitativa de fontanería de mercado y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 19 de abril a las 9:18 de la mañana hora española, 3:18 de la madrugada, hora de Nueva York. Espero que hayan pasado una buena semana todos y especialmente pues todos los que estén de vacaciones, unas vacaciones que vienen muy bien para poder cargar las pilas. Yo por mi parte nada de vacaciones porque hay muchísimo trabajo y eso no es posible. Aparte que vivir aquí donde vivo pues es como estar de vacaciones todo el año, francamente. Así que te basta con dar un paseo y es que disfrutar muchísimo. Es la naturaleza en estado salvaje. Además, esta semana hemos tenido la visita de la nieve, que no está nada mal. El jueves nevó abundantemente y ahora ya volvió a salir el sol y se ha deshecho porque ya a estas alturas del año aguanta poco. Pero estuvo un par de días la nieve otra vez en el suelo, una visita siempre agradable y que nos recuerda pues que por estas altitudes el clima es una maravilla. Francamente, yo odio el calor, cada uno tiene su forma de ser, pero no sé si será los muchos años que he pasado en mi tierra natal, en Alicante, que he pasado tanto calor, que la verdad es que prefiero los climas frescos y aquí además el verano suele ser, quita unos pocos días que hace calor, no sé, 10 días, 15 días como mucho, son veranos muy frescos y desde luego todas las noches del verano pues hay temperaturas bastante frescas que se puede refrescar mucho la casa. Estamos hablando de entre 8 a 12, 13 grados, como mucho la mayoría de las noches de verano. Así que bastante bien. Por lo demás, pues seguimos padeciendo bastante con la parte canina de la familia. Estamos intentando recuperarlo de ese ictus que sufrió. Estamos en manos de una fisioterapeuta canina bastante buena. Le está ahí haciendo muchos ejercicios y muchas cosas. A ver si conseguimos que el pobre pues termine de recuperar y sobre todo que vuelva a andar, porque es lo que más daño ha sido, la secuela que más daño le ha hecho de todo lo demás. Así que pues bueno, un poco no es fácil, ¿eh? No es fácil esa recuperación, está bastante tocado, evidentemente se siente muy frustrado el pobre porque ya se ha recuperado casi del todo, salvo que no pueda andar. Entonces intenta levantarse una y otra vez, no puede y lógicamente pues como nos pasaría a nosotros, los humanos, pues se frustra bastante. Pero en fin, es un poco lo que hay y hay que apechugar y hay que hacer lo que hay que hacer en la vida. Siempre hay que tener sentido del deber e intentar hacer las cosas lo mejor que se puedan. Y en fin, así que mucho trabajo y más trabajo que voy a tener porque sin abandonar ninguna de mis obligaciones habituales, esta semana ya he tomado la decisión, empiezo a fondo o empiezo a terminar o empiezo a avanzar más rápido con el nuevo libro de Leones contra Gacelas. Ya, como saben, conseguí recuperar los derechos tras tener que esperar con mucha paciencia bastante tiempo y he decidido acelerarlo todo e intentar que el libro pues salga lo antes posible. Así que me tengo que meter en materia, me va a costar bastantes horas, pero bueno, es un trabajo muy agradable. Ya anticipo que el libro va a ser muy diferente, esta nueva edición cambia radicalmente, no son algunos añadidos más y algunos cambios como se hizo en la última, que creo que fue en el año 2015. En esta ocasión se va a reformar el libro de abajo arriba, se va a ampliar muchísimo, se van a tocar nuevos campos que no habíamos tocado hasta ahora y vamos a tener también bastante parte filosófica y de mis vivencias propias. Así que a terminarlo con ilusión y a ver si les gusta. No es una cosa que sea cuestión fácil, además va a ser larguísimo, va a ser de muchas más páginas que el anterior.
Ya veremos, no sé si serán 2 tomos o si lo haremos en un tomo muy gordo, y ya veremos. Pero vamos a ver, el objetivo es intentar tenerlo otra vez en mercado antes de Navidad. Tengan ustedes en cuenta que mi sentido de la Navidad es bastante más amplio de lo normal, ya lo saben. Para mí la Navidad empieza en octubre, que no sé si llegaré. Durante la Navidad, vamos a dejarlo ahí. Por lo demás, pues intentando descansar en todo lo que cabe, porque con todas las cosas que están pasando en casa con la parte canina no es fácil descansar, pero más todo el trabajo que hay. Pero bueno, a ratito sigo leyendo lo que puedo, siempre en francés para practicar. Creo que poco a poco ya mi nivel está bastante bien. Les entiendo a todos, que eso es lo más difícil. Y bueno, y cometo algunos errores hablando, pero en fin, sobre todo el cambio de género, que es lo que más me cuesta. Es que hay montones de palabras que en francés son de un género, en español de otro, y cuesta, ¿eh? Por ejemplo, el color en francés es la couleur, femenino, o un error, en español es un error, y en francés es une erreur, femenino. O simplemente lo que estamos haciendo ahora, el vídeo. En francés es la video. Estas cosas cuestan mucho. Pero bueno, poco a poco, poco a poco. Y enganchadísimo a la serie Bosch. Se la recomiendo, ¿eh? A los que les guste las series de detectives, de policíacas en general. Pues esta serie me ha enganchado. Ya hacía tiempo que no me gustaba tanto una serie. Ya saben que cuando me gusta una me la cargo entera. Tiene 7 temporadas y 3 temporadas de una secuela que hicieron. A veces las secuelas son incluso mejores que las originales. Y en ello estoy. Estoy ya en la segunda temporada. Me está gustando muchísimo. Y me imagino que cuando hicieron 7 temporadas y 3 de las secuelas, porque no soy el único que le gusta. Así que serie recomendada para engancharse durante muchos meses. Porque estamos hablando de 70 capítulos, creo que es las temporadas normales, y otros 30 las secuelas. O sea que son casi 100 capítulos de alrededor de 1 hora. Así que ánimo al que le gustan las series policíacas, recomendadísima. Y aprovecho para lanzar un saludo a mi hija y a su pareja. Y ustedes dirán, ¿tú eres tonto? ¿Que cómo saludas a tu hija por aquí? Es que tengo tanto trabajo que casi no tengo tiempo de hablar con ellos, y como sé que miran los vídeos, pues mire, por lo menos les saludo desde aquí. Saluditos, que paséis un buen fin de semana. Un poquito de propaganda antes de empezar. En Intefi Escuela de Negocios, atención a este programa que tenemos de mercado inmobiliario, que está francamente muy bien. Lo pueden ver aquí en el banner. Estamos hablando de la segunda edición de este programa. La primera tuvo mucho éxito. Es una edición que se hace en directo. Y los profesores que dan el programa pues son los dueños de Inversiva, que es una empresa en la que, por cierto, acaba de invertir recientemente Juan Roig, nada menos, legendario Juan Roig. También recomendar el máster en mercados financieros a tu ritmo, que está en las últimas plazas y que estará disponible tan solo hasta final de mes. Posteriormente ya se va a retirar de la venta. Es el mismo máster de mercados financieros que tenemos, con nivel universitario, certificación universitaria, pero en diferido para que sea más económico. Aprovechen lo que queda de oferta. Y también recomendar el programa de Rubén López, una de las personas que más saben en Europa de Price Action. Saben muchísimo. El curso ya ha dado comienzo, pero hay un cupo de plazas con descuento disponible para los últimos que se quieran enganchar. Es un programa en directo de 40 horas y que realmente también es una especie de entrenamiento intensivo de trading, muy recomendable. Y como siempre, pues recomendarles también que si entran en gloversia.com pues pueden acceder a todas las estrategias y demás cosas a las que asesoramos a algunas instituciones desde Gloversia. Especialmente creo que es interesante la de Gloversia Futuros, que está hecha por mí para, esta la llevo yo directamente, pues para no tener años buenos ni malos, todos buenos. Intentar que sea así. Bueno, no siempre se consigue, ¿no? Resultados pasados no presuponen futuros, pero se intenta, ese es el objetivo. Y de hecho, pues este año, con el trompazo que nos estamos dando,
pues no gana mucho, pero está más 0,25%, que ya teniendo en cuenta todo lo que hemos caído, pues está muy bien. También vamos a hacer cambios muy profundos la semana que viene en muchas de estas cosas, pues si les puede interesar también. Y recordar que somos muy activos en el dominio inmobiliario, corporate y demás. Para ello se pueden suscribir a la newsletter para estar siempre informados. Atención a los cambios de la semana que viene. Nos vamos al mercado y vamos a intentar ver sobre todo un poco lo que está pasando. Yo diría que lo más importante es que dentro de la volatilidad que sigue reinando en mercado, estamos en una zona de atasco. Hemos llegado a un punto donde hay mucha fatiga de los operadores, es una constante, esto lo veo hablando con mucha gente del sector, muchos gestores de fondos, asesores y demás. Estamos todos hasta las narices, francamente, un mercado tan imprevisible, un mercado donde te pongas largo o corto, te incineran en cuestión de segundos, porque te sale el titular de turno y te machaca, ¿no? Entonces, un mercado incomodísimo en cualquier dirección y esto está provocando un cierto atasco y sobre todo que haya una idea general predominante, yo no sé si acertada o no, pero es la que está ahí, y es que el mercado puede ser que haya tocado suelo, sin descartar que pueda haber una visita a la zona del suelo anterior, pero la mayoría del consenso cree que de ahí no va a pasar, pero todo el mundo piensa que tampoco hay ningún motivo para lanzarse a la aventura aún, que es demasiado pronto y que hay demasiadas incertidumbres. Eso es lo que el consenso de mercado opina ahora. Ya saben lo que pienso, que si algo he aprendido, si es que he aprendido algo en estos 40 años que llevo, desde el 85, es que el mercado nunca hace lo que se espera de él. Por lo tanto, si lo que estamos esperando es que ya ha tocado suelo, pero tampoco hay motivos para subir, seguramente el mercado nos va a sorprender o no toca, o demostrándonos que aún no ha tocado suelo, o bien subiendo más de lo que todos nos creemos. Pero lo menos probable es lo que la mayoría de la gente piensa. Pero bueno, eso puede ser una opinión mía personal. Aquí tenemos el informe semanal de mi compañero de redacción JJ Montoya, al cual con su permiso voy a fusilarle un poco. Me la ha dado ya, esta mañana. Gracias, JJ. Dice McElligott, esto es un resumen que ha hecho McElligott, solo vamos a citar algunos pasajes. Bueno, pues comenta que el VIX, que mide cuánta volatilidad hay en el VIX, ya saben que es el índice de volatilidad del propio VIX, pues bajó mucho en la última sesión, de 189 perdón, en la última sesión, no, los últimos 10 días, de 189 a 114, esto es muy importante, que la volatilidad de la volatilidad haya bajado tanto, ¿no? Esto muestra, según McElligott, que el mercado está dejando de cubrirse tanto contra escenarios muy negativos como contra los peores casos relacionados con los aranceles. ¿Y por qué el mercado, dentro de lo que cabe, está menos volátil? Bueno, está menos volátil con el VIX a 30. Ya saben que por encima de 20 sigue siendo un nivel altísimo. Pero bueno, dentro de esos niveles de volatilidad altos no está tan terriblemente alto como antes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Trump ha mostrado ya que sí que hace caso del mercado y dónde están los puntos débiles, ¿no? Entonces, Trump ha retrocedido 2 veces frente al mercado, según McElligott, lo que considera que significa que ha mostrado sus puntos débiles y que todo esto le ha quitado fuerza como negociador. Bueno, realmente es así. Yo esto sí que lo tengo clarísimo. La clave no está en la bolsa, el put de Trump, el put de la Reserva Federal, porque los dos existen ya, clarísimamente. Aunque la semana ha estado caracterizada también por la pelea entre Powell y Trump. Menuda pelea. En las redes sociales y en todos los sitios. A ver, la pelea siempre es igual, con Trump siempre es igual. Él ataca, el otro se defiende, ¿no? Pero Trump no para de dedicarle casi a diario, pues con su lenguaje poco diplomático habitual, bastantes severas críticas, vamos a decirlo así, a Powell. No se corta ni un solo día. Dice que ha llegado tarde, que siempre llega tarde
que tiene que bajar los tipos de interés, que tiene que ver más allá. Esto es un poco lo que se le ha criticado siempre a la Reserva Federal de los Estados Unidos, que siempre van detrás de la curva en lugar de ir delante de la curva, es decir, en lugar de anticipar las grandes tendencias macroeconómicas, reaccionan con mucho retraso a lo que va pasando ahora, ¿no? Bueno, pues Trump no para de decirle que llega tarde, que tiene que bajar los tipos de interés, que lo va a cesar, que lo va a quitar, que no sabe si le va a dar tiempo a quitarlo antes de que no sé qué, yo qué sé, está todos los días con lo mismo. Y Powell pues se defendió mucho más diplomáticamente, con una intervención esta semana en la que poco más o menos dijo que se olviden de ellos, que el gobierno arregle lo que desarregla, no lo dijo literalmente, pero se leyó entre líneas, y que la Reserva Federal no piensa hacer nada. No piensa hacer nada porque además tienen un dilema, que tienen dos objetivos. La Reserva Federal tiene dos objetivos. Uno es el pleno empleo y otro controlar la inflación. Y evidentemente pueden entrar en contradicción teniendo en cuenta que con esto de los aranceles pues se entra en una fase donde puede tensarse la inflación y bajar el crecimiento. Esa es la palabra mágica para el mercado y no es una buena palabra. No se habla de otra cosa, está en boca de todos. Esta inflación, crecimiento débil, inflación tensa. Y eso es lo que recrimina Powell a Trump. Trump le recrimina al otro que debería bajar los tipos de interés, que según él la inflación no está tensándose, que los aranceles se van incorporando poco a poco y que aquí no pasa nada, pero la pelea es tremenda, forzándole a uno a bajar tipos y el otro defendiéndose. Pero está claro que el juego está aquí, en los bonos americanos a 10 años. Aquí es donde está el put. Vamos a quitar esto. A ver, un segundito. El put de Trump, el put de la Reserva Federal, está aquí. Si los bonos, si ustedes ven que este gráfico, que es el futuro del bono americano de 10 años, vuelve a perder este mínimo, van a reaccionar. El primero que va a reaccionar es Trump, con toda seguridad, como ya hizo. La llegada de los bonos a este nivel fue lo que causó que diera 90 días para las negociaciones. Clarísimamente. Clarísimamente. Y eso, como decía McElligott, pues es lo que ha calmado un poco los ánimos. ¿Cómo van las negociaciones? Bueno, pues parece que más lenta es lo que todo el mundo se cree, porque incluso las más avanzadas, que son las de Japón, Reino Unido, están hablando ambas delegaciones de que esto no se cierra en semanas, pero digamos que son algo esperanzadoras. Se habla de que Japón podría estar cerca de un acuerdo, que Reino Unido también, como acabo de decir. Trump le dijo a Meloni en la visita que Meloni le hizo a Trump esta misma semana, y el día siguiente estuvo el propio vicepresidente de Estados Unidos con Meloni también en Italia, y Trump dijo literalmente: le he dicho a mi amiga Meloni que hay un 100% de posibilidades de que lleguemos a un acuerdo con la Unión Europea. Bueno, eso sería muy bueno. Y también durante la semana hemos tenido el primer ligero acercamiento en el lío China-Estados Unidos. Se siguen tirando los trastos a la cabeza totalmente los dos. Se siguen tirando los trastos a la cabeza, pero por lo menos China dijo que estaba dispuesto a negociar si se ponía un interlocutor concreto, porque el gabinete de Trump estaba muy agresivo y que les estaba faltando al respeto. Bueno, ya es algo, ¿no? Pero aquí haría falta algo más. En cualquier caso, me gustaría recordarles que un servidor vivió en vivo y en directo toda la Guerra Comercial 1, la del año 2018-2019, y todo esto es lo de siempre, entre China y Estados Unidos, y al final llegarán a un acuerdo, ¿eh? No se crean, parece imposible, ¿verdad? Pues también parece imposible en aquel momento y al final se llegó más o menos a un acuerdo. Y también hubo episodios mucho más duros de los de ahora. Una mañana se levantó Trump y dijo que el presidente Xi era un traficante de drogas. Literalmente, ¿eh? Y el otro le contestó no sé qué otra barbaridad también, y parecía imposible. Pero todo esto es postureo político. No se fíen mucho de la retórica y la demagogia política de todas estas historias. Al final están en una situación que no le interesa a ninguno de los dos. Los dos pierden con esta situación. Trump no gana con esta situación con China.
puede que a lo mejor esté ganando con el resto de países forzando acuerdos favorables y demás. Pero con China ahora mismo, con aranceles del 200%, lo único que se ha conseguido es que se congele el comercio. Y además está teniendo consecuencias colaterales realmente muy peligrosas, y esta semana tuvimos un susto de los gordos por culpa de eso. Y quien sufrió las consecuencias fue Nvidia. Salió a la luz que dentro de la guerra comercial, pues Estados Unidos va a bloquear la posible venta de chips especiales que se crearon realmente para China, y esa venta se va a dificultar muchísimo. Eso le costó una caída del 7%, que llegó a ser del 10% en algún momento de la sesión a Nvidia, y el último día, pues como colofón, añadió otro 2,87%. En total, un 10% de caída desde que se supo la noticia. Lo mismo le pasó a Intel y a AMD y a otras empresas. Y todo esto como consecuencia de la guerra comercial con China. Al final, o haces excepciones o te disparas tú mismo en el pie, porque Apple, Nvidia, todas estas grandes multinacionales, el que se pongan estos aranceles con China les hace polvo. Apple se trae el 80% de los componentes de los iPhone desde allí, por poner un ejemplo, ¿no? Nvidia perdería una cuarta parte de sus beneficios si les impiden vender sus chips de última generación en China, o los que estaban vendiendo hasta ahora. Todo esto es muy complicado. Entonces al final llegará a un acuerdo, pero mientras pues nos harán sufrir por el camino. Entonces esta es un poco la situación de los aranceles ahora, y estas cesiones entre comillas de Trump, aunque sigue con una línea dura, pues es lo que dice McElligott, que ha hecho ya pensar al mercado de que ahí están sus puntos débiles. El put de Trump y el put de la Reserva Federal está en la rentabilidad del 5% del bono americano a 10 años. Ahora, para que se hagan una idea, como se ha calmado, está rondando 4,3 o por ahí. Aquí lo tiene en este gráfico de la CNN, 4,33%. Por encima del 4,5%, lo tienen aquí, vamos a poner el gráfico un poquito más apretado. Por encima del 4,5% ya se pone todo el mundo nervioso, incluido Trump, ya lo demostró en la ocasión anterior. La Reserva Federal con el 4,5% no creo que se ponga nerviosa, pero Trump sí. No es que se ponga nervioso, es que empiezan a ponerse las cosas feas, y hay que recordar que la persona más influyente que tiene desde el punto de vista económico cercana Trump es Bessent, que tiene una gran preparación de mercados. Ha estado muchísimos años en mercados, ha estado metido en muchos fregados de gran calibre, tiene mucha preparación, y posiblemente sea él el que ya le forzó en la ocasión anterior a templar gaitas un poco por el tema de los aranceles, ¿no? Entonces el 4,5% ya, atención. Y ya pasar por encima del 5%, cosa que, como ven, no ha llegado a suceder más que puntualmente. Estos son los precios de cierre, pero puntualmente en intradía sí se llegó a pasar un poquito el 5%, pero ahí se ha frenado siempre. Pasar el 5% rompe cosas. En el estado actual de la economía, pasar el 5% rompe cosas. Y ahí sí que se pone nerviosa también la Reserva Federal. Entonces, todo tiene un límite. Pero el límite no está en la bolsa, el límite está aquí, en los bonos. Si los bonos vuelven a reaccionar subiendo fuertemente rentabilidades, cederán los dos. Está más claro que el agua, es que no tengo ni la más mínima duda. Ojo, que no estoy diciendo que esté de acuerdo o no esté de acuerdo en que lo hagan, yo solo estoy diciendo lo que va a pasar, y punto. Entonces, el mercado se da cuenta de esto, y esto está tranquilizando, entre comillas, al guirigay de mercado que estamos teniendo esto. Y claro, el lunes, por ejemplo, 14 de abril, McElligott detectó una cosa que a mí también me llamó la atención, y es que era un día de caídas para el SP500 y el VIX reaccionó mucho menos de lo normal a la caída. Y esto no es tan normal, fue un movimiento totalmente atípico que quedó entre los más extremos desde 1990. O sea, estaba dentro del 0,1% de los días más extraños en la relación entre el VIX y el SP500. En concreto porque el SP500 bajó mucho y el VIX no le acompañó como suele ser habitual. Entonces, McElligott ha hecho un backtesting. De los backtesting que hace son
siempre muy buenos, en donde se ve que cuando eso sucede, lo que pasó el lunes, el mercado tiende a subir a 2 meses, a 3 meses, a 6 meses y a un año, porque empieza a mostrar que está, entre comillas, perdiendo el miedo. Bueno, no deja de ser una cosa interesante. A una semana y 2 semanas también, y un mes, hay reacciones positivas. Luego, no es una mala historia. Lo que pasa es que la tasa de acierto es un poco sospechosa. A una semana es el 64, a 2 semanas el 55, y a una semana el 64. No sé lo fiable que es eso, pero ya a 2 meses es el 73, a 3 meses el 73, a 6 meses el 82%, y a un año el 100%. El 100%. Creo que es interesante esto. El mercado muy poco a poco se está calmando un poco de momento. Es decir, tendemos más a tener menos titulares negativos que positivos, o ya no son tan terribles los negativos, lo cual no quiere decir que en el intradía las pasas moradas, ¿no? Con todo lo que está pasando ahí. Se mueve todo muy rápido y te pueden hacer mucho daño en muy poco tiempo. Dice McElligott, por otro lado, que casi nadie ha aprovechado estos rallies que hemos tenido recientemente, porque todo el mundo sigue muy cauteloso. Claro, ha habido tantas caídas fuertes en los últimos meses que a la mayoría se le han desarmado las posiciones rápidamente, ¿no? Por miedo a otra sacudida. Y eso limita mucho la posibilidad de subir con fuerza. Es lo que hay. Entonces, McElligott opina que no hay suficiente capital ni apalancamiento en el mercado para que las acciones suban mucho más en el corto plazo, incluso aunque llegaran noticias positivas. Pues es lo que hay, aparentemente, ¿no? Yo veo muy raro, y más teniendo la experiencia de lo que pasó en el 2018-2019, levantarnos una mañana diciendo Trump que le ha aplazado los aranceles a China parece muy improbable. Lo veo imposible, salvo que la rentabilidad del bono americano a 10 años estuviera llegando al 5%. Entonces sí, ¿eh? Pero mientras no sea así, no. Ahí van a seguir echándose los trastos a la cabeza como ya hicieron en aquella época. China, a ver, Trump ha arremetido contra todos los países, algunos aliados y otros no tanto, pero China es el enemigo, evidentemente. Entonces a ellos no les van a dar tantas, entre comillas, muchas comillas, facilidades, ¿no? Y además es que por experiencia las negociaciones entre estos dos países son extremadamente complejas. Así que estamos en un periodo de impasse donde mucho me temo que solo se puede aprovechar pues movimientos a corto plazo y a mucha rapidez. O sea, teniendo mucha rapidez, quiero decir. Si te quedas durmiendo, esto no está para tomar posiciones de largo plazo ni nada de todo eso, de momento. Pero algo hemos mejorado, como reflexiona McElligott. Tony Pasquarello de Goldman, también en otro paper que no lo voy a poner, que ya son muchos, no quiero marearles, dice lo mismo que McElligott, que está bajando la volatilidad tanto de los bonos como de las bolsas, que el mercado está menos nervioso, entre comillas, pero aún lo suficientemente nervioso como para que haya que andarse con mucho cuidado y no te puedas fiar demasiado. Están todos más o menos en esa línea. En cuanto al paper de Goldman de cierre del jueves, recuerden que el lunes hay sesión habitual en Wall Street, pero no la habrá en Europa. En Europa estará cerrado. Bueno, pues al final en la semana siguen las pérdidas. El SP500 ha perdido el 1,5%, el Nasdaq el 2,3%, muy afectados por lo que le pasó a Nvidia, y esto ha salvado al Russell, que como a este no le afecta a Nvidia, pues ha terminado con el más 1,1%. Desde un punto de vista de los flujos, los fondos solo largos han vendido con ganas, 5.000 millones de dólares, estos son los que tienen que dar un poco el callo, y entre los temas dominantes pues yo destacaría la fatiga de los inversores. De verdad que está todo el mundo hasta las narices, es que es una constante con todo el mundo que hablo dentro del mundo profesional, ¿no? Está todo el mundo hasta las narices. También destacaría el punto 3, no hay signos reales de una compra de verdad, no se está metiendo dinero en bolsa, es la realidad, no hay una compra real.
todo lo que se ha visto en los rebotes han sido prácticamente 100% cierre de cortos. Cierre de cortos. Cierre de cortos, entre comillas. Yo aquí discrepo un poco de Goldman, porque también el sector minorista ha comprado. Hay muchos gráficos y muchos estudios que lo demuestran. Ha capitulado todo el mundo en el mercado, menos el sector minorista, que sigue comprando en las caídas. Y ese sector no ha capitulado y no es un sector despreciable. Estamos hablando de que el sector minorista es el 39% del mercado. Pero bueno, digamos que no hay unas compras tampoco excesivas, que la postura es muy defensiva, esto es totalmente clarísimo. La gente le sigue teniendo alergia a los 7 magníficos, que siguen siendo un problema de gran envergadura, y pues no creo yo que los 7 magníficos ahora mismo estén en el radar de nadie, al menos no a esta altitud. Más cosas a destacar durante la semana. Bueno, yo diría que muy dura la caída de United Health en el sector de cuidados de la salud. Cayó el 23% como reacción a sus resultados. Esto ha removido mucho al sector, merece la pena comentarlo. Y para la semana que viene, atención, porque se vuelve fuerte de las vacaciones de Semana Santa. Estamos hablando de que el 23% de la capitalización del SP500 va a publicar resultados la semana que viene. Por lo tanto, muchas publicaciones, habrá que estar atentos. También tendremos los PMIs iniciales del mes de abril. Ya saben que para mí este es el indicador más cercano al ciclo real económico. Y también atención al viernes a la publicación de la confianza del consumidor de Michigan, que últimamente está moviendo mucho mercado. Por supuesto, habrá que esperar la ruleta de titulares, de aranceles constante, y el mercado sigue teniendo perspectivas de muy fuerte movimiento, porque el straddle de las opciones para la semana que viene está alrededor del 3,1% de movimiento en cualquier dirección. Así que no se está esperando precisamente una semana tranquila, ni muchísimo menos. Ayer puse un vídeo hablando sobre este paper, pero bueno, lo vamos a repasar rápidamente para quien no lo haya visto. Goldman ha publicado un paper realmente muy bueno, donde se ve que ellos siguen sin fiarse absolutamente nada de lo que pueda pasar en el mercado. Y voy a destacar solo 2 gráficos, puesto que ya hablamos de esto en el vídeo. El primer gráfico es un modelo macroeconómico bastante complejo que tienen para predecir si las bolsas tienen riesgo de otras grandes caídas o no. Como pueden ver, ahora mismo el riesgo de caídas de más del 20%, que sería el puntito este negro, está por encima del 40%, y el riesgo de caídas de más del 10% está ahora mismo en el 55%. Siempre que se ha estado con riesgos tan altos de drawdown, como pueden ver por las líneas sombreadas, efectivamente el mercado los ha tenido. Al final se ha cumplido. Estamos muy altos, por encima del riesgo del 40%. Como pueden ver históricamente desde los años 50, el peligro de que el drawdown aparezca realmente es muy alto. Y lo malo es que según su modelo, el riesgo de drawdown mayores al 10% va a subir hasta el 70%, y el riesgo de drawdown hasta el 20% va a subir al 60%. Por lo tanto, su modelo no apunta nada bueno, y las cosas en las que se basa su modelo son todas estas que ven aquí. Y lo más negativo para el mercado pues es la valoración, porque aún no ha corregido bastante la valoración como en mercados bajistas anteriores, la volatilidad un mes que es altísima, el índice de incertidumbre de política económica, que es espectacular. Esto es un fallo gordo de la administración de Estados Unidos. Estoy de acuerdo en que están intentando algo que es necesario, entre otras cosas. Lo de los aranceles es la nota discordante que no veo yo tan clara, pero están intentando rebajar deudas, y eso merece romper algún plato, ¿no? Pero no sé si nos están rompiendo demasiados platos. Es que esto es una cosa tremenda. Fíjense el nivel que ha alcanzado el índice
de incertidumbre de la política económica de Estados Unidos. Ni en el COVID. Es que en el COVID, que ya más incertidumbre no podía haber y más pánico y más de todo, es que estábamos aquí, es que ahora está el triple de alto. El triple de alto. O sea, hay una crisis de confianza enorme. Enorme. Pues así no se va a ningún sitio. Esto tiene unas consecuencias gravísimas. Es lo peor. Realmente el tema de los aranceles aún no ha roto nada. Porque no le ha dado tiempo. No se sabe además cómo va a quedar. Pero la crisis de confianza la tienen en este gráfico. Este gráfico es el más importante. Con esta crisis de confianza no se va a ningún lado. O se trabaja pedagógicamente al mercado, a los consumidores, a todo el mundo, a los grandes partícipes del mercado, a los grandes agentes económicos, de que lo que se está intentando hacer es bueno, o esto no sé lo que puede acarrear. Es que no hay precedentes de una crisis de confianza, de esta incertidumbre de política económica tan tremenda. Y claro, esto pesa muchísimo en este modelo de previsión de drawdown. También la tendencia de 6 meses, que estamos en tendencia bajista. Eso no sé si se nos olvida a veces. Estamos siempre pensando que esto es una corrección. Esto no es una corrección. Técnicamente hablando y sin ningún género de dudas, esto es una tendencia bajista. Entonces, en las tendencias bajistas se baja. No tiene el mercado que tener ninguna razón para bajar al estar en tendencia bajista. Esto que no se nos olvide. Mientras no se rompa, está en tendencia bajista y por el momento no parece que se vaya a romper. También los ISMs, que no están bien, en fin, el modelo. ¿Y entonces a dónde nos refugiamos? Pues tienen aquí una tabla valiosísima sobre la que hay que reflexionar mucho. ¿Cuáles son los valores refugio habituales? Pues los bonos de diferentes clases, japoneses, alemanes, americanos, protegidos contra la inflación, los monetarios o bonos a muy corto plazo, el oro y determinados pares de divisas como podría ser el franco suizo. Bueno, pues tradicionalmente lo que se ve, como dice aquí Goldman, es que no hay ningún valor seguro garantizado en las tendencias bajistas de las bolsas. Que todo depende del tipo de mercado bajista y si hay recesión o no. Entonces, por ejemplo, el 2022 nos dio una muy mala lección. Que ningún activo refugio funcionó. Los bonos americanos cayeron entre el 14 y 24%, los bonos alemanes el 32%, los bonos japoneses el 22%, el oro, que ahora creemos que es el valor refugio garantizado, no está garantizado. En esta recesión no, en este mercado bajista sí está funcionando bien, pero no siempre. Menos 7%. El yen menos 22%, y es que hasta el franco suizo, que es que ya no sé si habrá algo más seguro en el mundo, menos 8%. Al final, miren aquí las tasas de éxito en donde ese activo refugio, lo pueden parar y ver con calma, ese activo refugio funcionó. Bueno, realmente en el oro un 62% solo de las veces, ¿eh? Cuidado con encelarnos con el oro siempre, a perpetuidad. 38% de las veces no funcionó como valor refugio. Los bonos americanos igual. Los bonos a 30 años solo el 63% de las veces. Curiosamente, los bonos japoneses más, el 81%, pero en 2022 lo desarmó todo. ¿Cuál es entonces el único activo refugio garantizado? Pues este 100% de las veces protegió, claro, evidentemente por su propia definición, los bonos a muy corto plazo, sin riesgo. Que lo malo es que no rentan tampoco. En el 2022 no rentaron porque estaban los tipos a cero. En las últimas 4 crisis no rentaron nada. Hubiera dado lo mismo que nos hubiéramos metido el dinero en el calcetín. Así que el activo seguro, más seguro en las crisis es estar fuera. Ese es el único que te garantiza que no te va a pasar nada. El promedio es muy bajito, la mediana es del 2% nada más. Pero es que es lo único que hay. El resto depende de la crisis. Te puedes obsesionar con que te vas a todos esos ETFs que hay por ahí que mezclan el oro con no sé qué y con no sé cuántas. Pues
Pues a veces funciona y a veces no funciona. A veces funciona y a veces no funciona. Creo que la tabla pues está bastante clara. Según las circunstancias de ese momento, de ese mercado bajista, de esa posible recesión, pues funciona o no funciona. En todo caso, también podemos dirigirnos en estos los valores refugio a determinados fondos que suelen tener ideas un poco más sofisticadas y que podrían funcionar mejor. Por ejemplo, esta semana me comentaba un amable escuchante, y con mucha razón, que me fijara, y muchísimas gracias por tu aviso, que me fijara en este fondo en concreto, que puede ser un fondo interesante como cobertura cuando las cosas se ponen feas. Y lo he estado analizando y me ha gustado. Es el Amundi Fund Volatility World. Bueno, hay muchas clases. Aquí he cogido una de las clases concreto, pero hay muchas otras clases. Esta clase está en dólares. Y como pueden ver, pues no funciona mal. Lo que hacen es que vía opciones y según cómo se mueva el VIX, van poniéndose de vega larga, de vega corta, o sea, se exponen a la vega. La vega ya saben que es, si no lo saben se lo comento, es la letra griega que expone qué exposición tienes a la volatilidad negativa, positiva, si te favorece la volatilidad o no y en qué proporción, en tu cartera, ¿no? En tu posición. Entonces, este fondo, según cómo se mueva el VIX, pues se pone con exposición a vega positiva importante, es decir, a que le favorezcan los aumentos de volatilidad y por lo tanto las caídas de la bolsa, y cumple bastante bien su función cuando las cosas se ponen feas. Es un buen activo de cobertura. Lo que pasa es que, claro, cuando el mercado se tranquiliza, pues tiende no a hacerlo tan bien. La parte de ponerse con la vega negativa, es decir, que le favorezca la bajada de volatilidad, lógicamente gana menos o incluso pierde directamente. Entonces los años buenos puede tener cierto peligro, pero no está nada mal, porque al final en los años buenos perdió el 2019 un 7,46, el 2023 un 7,29, pero observen como en los años que de verdad ha habido problemas en el mercado, el 2018 actuó como cobertura muy eficiente, ganó un 10,70. En el 2020 también actuó como buena cobertura, 14,04%. Y en la gran tendencia bajista del 2022, pues estuvo muy bien con un más 13,77%. Realmente interesante, ¿no? Luego, pues en los años mejores tiende a tener problemas, como podemos ver. Este año está perdiendo, a pesar de las caídas, menos 1,65%, pero esto está sacado al 31 de marzo. Y ya saben que la torta principal se la dio en el mes de abril. Me imagino que ahora debe estar mejor. Bueno, dejo ahí la puerta abierta a este tipo de fondos que a lo mejor son mejores valores refugio que los refugios clásicos, como todos los que hemos visto en la tabla anterior. Son un poco más sofisticados. Como ven aquí en la explicación, dice: la cartera ofrece una exposición pura, flexible y optimizada para los cambios en la volatilidad implícita un año de los índices que representan a los principales mercados mundiales de renta variable. La volatilidad generalmente es considerada como un indicador de riesgo que se utiliza aquí como fuente de rentabilidad. El equipo se está beneficiando en el mediano plazo de su evolución cíclica y sus variaciones diarias. Y como ven, dentro de sus posiciones principales, pues tiene muchas opciones para poder beneficiarse de todos esos juegos abajo arriba. Tiene opciones del SP500, opciones del Eurostoxx 50, en fin. Bueno, debo dejar claro que no tengo ningún acuerdo con Amundi, ni les conozco, ni sé nada de ellos, que lo estoy comentando porque me ha parecido que este tipo de cobertura, no digo que sea este fondo, hay muchos así, que pueden ser una alternativa interesante quizá, pero no tengo ningún interés económico con esto. Enseguida siempre salen algunos a decir cosas raras. Me ha parecido interesante esta línea de cobertura, que ya digo que puede ser este fondo, puede ser cualquier otro de este estilo, intentando seguir las evoluciones del VIX abajo y arriba.
Si tenemos en cuenta que la clave ahora mismo está en los bonos, ya he dicho que ese put de Trump y de la Reserva Federal, el de Trump está yo creo que por encima del 4,5 y el de la Reserva Federal por encima del 5, ¿no? Y el de Trump máximo estaría por encima del 5%. Pues es absolutamente fundamental ver cómo sigue la evolución de las ventas de bonos de Estados Unidos por parte de extranjeros, porque esta fue la clave de la semana en que reaccionó Trump, ¿no? Como ven aquí, ahí se vendió mucho. Voy a agrandar esto un poco para que lo veamos mejor. En semanas anteriores las ventas de bonos americanos por parte de los extranjeros habían sido las mayores desde el año 2023, pero en los últimos días las ventas han cesado. Esta es la realidad, observen el gráfico. No la media de 4 semanas, que es la azul oscura, sino la clarita, que es el dato de día a día. Las ventas han cesado. No sé por qué, nadie lo sabe, pero mientras hayan cesado, el peligro baja mucho. En el momento en que vuelvan otra vez, el peligro vuelve a aumentar, o a lo mejor no. A lo mejor en el momento en que vuelvan a aumentar el peligro, lo que va es a desvanecerse porque van a reaccionar y va a ser eso lo que mueva el mercado. Como vamos a ver ahora dentro de unos minutos, Hartnett, que sí que ha hecho paper esta semana pese a las vacaciones, y muy interesante por cierto, deja bien claro que aquí la historia no termina hasta que no reaccionen vía quitar aranceles o moderar todos estos los aranceles Trump, o que empiezan a recomprar bonos, QEs o determinadas historias, que o pasa eso o no se va a calmar el mercado nunca del todo. Y yo soy de la misma opinión. Pero de momento esto es lo que hay, no se venden bonos. La crisis de confianza de la que estoy hablando antes se ve en multitud de indicadores, y uno de los que más me han dejado preocupado esta semana pues es este, que mide la confianza de los CEOs de las empresas de Estados Unidos, es decir, de sus consejeros más importantes, sus directores. Como pueden ver, la confianza de este colectivo de CEOs se ha ido al nivel más bajo desde el año 2013. Ha bajado por debajo del nivel 5, que cuando eso sucede pues suele ser bastante preocupante. Hay un problema muy grave de confianza. También durante la semana y desde un punto de vista técnico se ha hablado muchísimo de que se ha producido un cruce de la muerte en el SP500. Esto ha sido muy recurrente, se ha hablado muchísimo, ríos de tinta hablando sobre esto. El cruce de la muerte, ya saben que es una figura técnica que sigue mucho la gente y los medios de comunicación, que consiste en el cruce a la baja de la media de 50 sobre la media de 200. Y eso, como ven, pues acaba de producirse. Es una cuestión, y bueno, y el cruce de la muerte al alza es lo contrario. Como ven, lo último que se había visto fue un cruce de la muerte al alza a principio de 2023, cuando estaba el SP500 en 3.956, y desde entonces pues subió casi 3.000 puntos. 2.000 puntos, perdón. Y ahora está dando lo contrario. ¿Qué pasó la última vez que se dio el cruce de la muerte a la baja? Pues no pasó nada bueno, porque la última vez que se vio eso fue precisamente en la gran tendencia bajista del 2022. En marzo del 2022 se produjo el cruce de la muerte, y posteriormente el mercado siguió cayendo mucho más. Aún le quedaba por caer un 24%. Claro, esto ha puesto los pelos de punta a todos. No siempre es así, porque por ejemplo el anterior cruce de la muerte fue falso, fue en el 2020. Ahí ya, como se dio la vuelta a nube el mercado tras el COVID, cuando apareció el cruce de la muerte a la baja, ya lo único que se vio fueron subidas, o sea que fue fallido y no salió bien. Entonces estas cosas hay que manejarlas con prudencia, y la realidad es que siempre que se inicia una gran tendencia bajista se produce el cruce de la muerte, pero no siempre que se produce el cruce de la muerte hay una tendencia bajista. En cualquier caso, y ya que tenemos el gráfico, pues esto es una tendencia bajista a 20 pares de narices. Y si esto es el 1 y esto es el 2, pues esta puede ser la tercera onda. La tercera onda siempre tiene que ser más larga que la 1. La 1 tenía, vamos a medirlo, la 1 tenía un
10,46%. Si esto es la 3, ya la ha superado, podría ser, y esta podría ser la 4. Esta corrección de aquí, aunque nunca se está seguro, podría venir ahora la 5 y su correspondiente ABC, la definitiva 5, que podría ser un poco devastadora, pues podría ser. Realmente el conteo te sale así, 1, 2, 3, ya ha cumplido con el objetivo, no ha habido solapamientos, no ha habido nada, y puede que esta sea la 4, y por lo tanto, pues cuidadito con lo que pudiera pasar si viene la onda 5. Ondas aparte. La banda de Mogilev superior en 5500 es la gran resistencia. Ya saben que estos niveles funcionan muy bien. Y perder estos mínimos de la semana, zona 5218, podría complicar la vida y podrían volver las grandes caídas. Si miramos el gráfico de semanas, he visto a Goldman hablar de este gráfico de semanas, he visto a Bank of America hablar de este gráfico de semanas, he visto a muchísima gente hablar de este gráfico de semanas por todos los lados y de lo eficiente que es. Y efectivamente ahí está la clave. El gráfico de semanas con la media de 200 es absolutamente clave. No la pierde en serio desde el año 2010. La perdió ligeramente en el 2020 para volver a recuperarse pronto. Ahí en 4.685 está el verdadero suelo del mercado. La última vez que llegó fue en el 2022, en la gran tendencia bajista del 2022, y su llegada marcó el final de la tendencia. Por lo tanto, si hubiera una recaída, muy posiblemente este nivel pudiera ser el final de trayecto. Ya digo, desde el año 2010 no la superó a la baja, solamente en el 2020 una semana, a la semana siguiente ya hubo una vela gigante de pullback y muy rápidamente se volvió a meter por encima. Cuando la perdió en serio, la última vez que la perdió en serio fue en la gran crisis financiera del 2008, esta media de 200 en semanas, y el mercado, tras la ruptura de la media, aún cayó un 46,15%. Por lo tanto, más vale que no la perdamos, porque estos son palabras mayores. La ocasión anterior en que la perdió fue la gran crisis del 2000. Y cuando la perdió, aún le quedaba una caída del 32%. Entonces, nivel de soporte mayúsculo, extraordinario, tremendo, y una pérdida confirmada del nivel. Por ejemplo, aquí se vio lo de siempre. Pérdida, pullback otra vez a la media, se pierde el mínimo y entonces ya échate a correr. Y en el 2008 exactamente igual. Pérdida, pullback a la media y cuando se pierde el mínimo, échate a correr. Siempre es igual, no siempre, hay veces que hay excepciones y no se para, pero poquísimas veces y menos con un nivel de esta importancia. Entonces, ¿cómo se puede jugar con esta media? Pues en primer lugar, los primeros toques, cuando está el mercado muy mal, el primer toque cuando llega a la media suele marcar un rebote bastante grande, incluso en el 2008 con lo torcido que estaba todo, el mercado llegó a rebotar, en primera instancia rebotó un 8 y luego volvió a rebotar varias veces y luego tuvo otro rebote de un 11. Y en el 2000 este juego con la media de 200 semanal es fundamental, me parece que esto es clave. En el 2000 no rebotó tanto, en el primer toque rebotó alrededor de un 4, pero hubo rebote, y luego pullback hasta la media y si lo pierde pues a echarte a correr. Entonces, como manual de instrucciones de la media de 200 en semana. Primer toque a la zona 4675 marcaría un rebote de más del 4 al 10% seguramente. En caso de pérdida hay que andarse con cuidado. Se puede uno aprovechar con cortos, pero no estoy dando recomendaciones, estoy dando mis pensamientos, cuidado, no se pueden dar recomendaciones. Yo lo que pienso es que podría tener un primer rebasamiento que hay que aprovechar rápido porque siempre tiende a hacer el pullback, y una vez que hace el pullback, si se te mete claramente por arriba, pues se acabó lo que se daba, pero si entonces te pierde el mínimo, ahí sí que puedes confiar en una caída de gran envergadura. Por lo tanto, ese sería el manual de instrucciones de la media de 200 en semanas.
Respecto a esto del cruce de la muerte, este estudio de Bank of America me gustó mucho, porque Bank of America se ha dado cuenta de que los cruces de la muerte no son fiables cuando la media de 200 no está cayendo. En este caso sí está cayendo. Entonces, ¿qué pasa cuando la media de 200 está cayendo cuando se produce el cruce? Bueno, pues han estado investigando, no sé si pone desde cuándo, no lo pone. Son 25 ocasiones, deben ser bastantes años, pero no veo que pongan desde cuándo está estudiado. Bueno, el caso es... desde aquí, sí, está aquí, desde 1927, un siglo. En el último siglo, cuando se han producido cruces de la muerte y la media de 200 estaba descendiendo, como podemos ver, el mercado no lo ha pasado muy bien precisamente. Aquí tienen la tabla, pueden parar el vídeo y verlo con calma, pero no se ha pasado muy bien precisamente. Las ocasiones en las que se subía no han sido muy frecuentes y sobre todo el promedio, 15 días después se bajaba al 1,42 en promedio, 20 días después hay una mediana del menos 2,63% y el mercado, si nos fijamos en la mediana, no sube nada en promedio hasta que no pasan prácticamente 80 días, 70 días. Le cuesta mucho remontar cuando se producen estas cosas. También es muy destacable desde el punto de vista histórico a la velocidad con la que hemos caído en los últimos días, ¿no? Estamos cayendo demasiado rápido, anormalmente rápido. Aquí ven un estudio en el cual se ven los mercados bajistas históricos, y es de Morgan Stanley, y como podemos ver, la nube esta azul sería la velocidad de caída de los mercados bajistas y la línea roja lo que estamos haciendo ahora. Como vemos, es uno de los mercados bajistas más rápidos que se habían visto hasta ahora. Está cayendo con demasiada velocidad, estilo casi como lo del COVID. Esto favorece más las vueltas en V que los mercados bajistas que se producen de una manera más lenta y más pausada. Curioso este gráfico de McElligott. Fíjense lo que ha pasado con los inversores extranjeros en los mercados de valores de Wall Street. Se ha visto la segunda mayor caída desde hace muchísimos años de estos extranjeros que están saliendo de estampida de Estados Unidos en bolsa. Aunque Europa se está poniendo al día, está dejando de entrarle dinero y fíjense lo que ha pasado con los hedge funds, con los más ágiles, los que se mueven más rápido. Han tenido las mayores ventas desde el año 2010 en esta semana en Europa. O sea que Europa ya se está contagiando de lo que le está pasando a Estados Unidos, como era de esperar, y todo eso de hacerlo mucho mejor que Estados Unidos, pues ya veremos lo que dura. Durante la semana se ha publicado la encuesta que hace Hartnett de Bank of America sobre los grandes gestores. Ya la hemos comentado en los vídeos de diario, pero le damos un repaso rápido. Es la quinta la quinta encuesta más bajista de los últimos 25 años, es decir, el pesimismo entre los gestores es enorme. La cuarta mayor expectativa de recesión en 20 años, perdón. O sea, están muy pesimistas. Están quitándose de encima valores de Estados Unidos por todos los sitios y el nivel de cash está subiendo anormalmente. El 82% de las personas que han respondido dicen que la economía va a debilitarse, máximo de 30 años, ojo, esta opinión. 42% opinan que habrá recesión, ojo, y las expectativas de inflación son las más altas desde el año 2021. Mientras que las probabilidades de aterrizaje duro han pasado del 37 al 49. Ojo aquí al nivel de cash, esto da más posibilidades de que pueda haber reacciones positivas del mercado, sobre todo cuando se pasa del 5%, tienen más dinero disponible para invertir. Muy importante, observen cómo han cambiado de opinión brutalmente respecto a un aterrizaje duro. El 11% en el mes anterior
y este mes el 49% piensan que puede haber aterrizaje duro. Y el suave ha pasado del 64% al 37%, y el no hay aterrizaje del 19% al 3%. Esta pregunta también es demoledora. 73% piensan que la excepcionalidad famosa de Estados Unidos se ha terminado. Respecto a qué tiene más miedo el gran gestor, qué puede provocar riesgo de cola, qué puede provocar caídas de más del 20%, sin ningún género de duda, el mercado lo que teme es que la guerra comercial genere una recesión global. 80%. Y desde luego no es algo que se pueda excluir, evidentemente. ¿Y cuál es la operativa que consideran que es la más concurrida? 49% piensan que es Largo de Oro y ya tan solo 24% los 7 magníficos. Hay que recordar que hace apenas 2 meses casi el 60% pensaban que eran los 7 magníficos y que el oro pues ha resurgido también de las cenizas, ha salido de la nada. El oro, ni que decir tiene, que sigue en tendencia alcista mayor, tendencia alcista extrema, y no hay que darle muchas vueltas. Precisamente ante la pregunta de qué activo creen que lo va a hacer mejor en el 2025, un 42% piensan que el oro, y ya a mucha distancia 18% caja, 18% bonos del gobierno. Bueno, como siempre ya es la hora en la que dedicamos los últimos minutos del vídeo a dar un repasito a lo más importante del paper de Hartnett semanal, siempre magnífico, de Bank of America. Y esta semana se vuelve a mojar bastante, ¿eh? Lleva un tiempo mojándose, no podemos quejarnos de que no está dando recomendaciones bastante directas. Vamos a traducir los 3 primeros párrafos que ya para empezar tienen mucha miga con la ayuda del ChatGPT. Que por cierto estoy encantado con la modalidad Pro, para mí es como un empleado. Un empleado que no protesta, que no tiene líos sindicales, que trabaja las 24 horas del día, que no se pone enfermo, me está ayudando muchísimo para consultas legales, cosas. Luego lo tienes tú que repasar, porque puede cometer errores, evidentemente, pero te desbroza mucho el camino, sobre todo esta casilla que pone investigación en profundidad, que al estar en el Pro, pues me da 120 al mes. Este mes solo he consumido 7, o sea que tampoco hace falta para siempre, pero tiene muchos modelos, no tienes casi límites y la verdad es que está fenomenal, ¿eh? Bueno, a lo que vamos. El precio adecuado. Cita Hartnett a Charlie Munger, ya saben que fue el socio durante media vida de Warren Buffett. Si todo lo que hicieras fuera comprar acciones de alta calidad cuando tocan la media móvil de 200 semanas, superarías ampliamente al índice S&P 500 a largo plazo. Como ven, también los grandes maestros de la inversión manejan la media móvil de 200 semanas, que es justo lo que acabamos de hablar, no es ninguna tontería. Entonces Hartnett dice, actualmente la media móvil de 200 semanas del S&P 500, lo acabamos de ver, está en 4.685 puntos, mientras que la media móvil de 50 está en 5.685. Ese es el rango clave para observar. Y aún dicen que los grandes gestores y que los grandes operadores no miran el análisis técnico. Pues creo que más prueba que esta que acabamos de ver, y hay que ponerse la media de 200, hay que ponérsela. Y no solo en diarios, sino como vemos también en semanas. ¿Qué habría pasado, según Charlie, el bueno de Charlie, si por ejemplo Nvidia hubiéramos comprado en los toques en la media de 200 semanal? Pues habríamos tenido mucho disgusto, ¿no? Porque habríamos comprado en 3.35 en diciembre del 2018 y bueno, y nos llegó de 3.35 a 34, ¿no? Realmente nunca la ha perdido desde entonces. En este segundo toque, si hubiéramos comprado Nvidia a 13, nos llegó a 140. O sea, casi nada. Es muy poderosa esta media. Fíjense Apple. Para mí más calidad que Nvidia. Más sólido, más maduro, con más pozo. Bueno, pues el 31 de diciembre del 2018 te llega a esa media 200, no la pierde. Observen cómo se repite la pauta una y otra vez, lo difícil que es esto. Los gráficos de semanas son muy buenos para trabajar, no lo pierde y Apple te pasa de 33,8 a 134,8. Sigamos. Esta reflexión de Hartnett con retranca es la misma que le está haciendo Trump a Powell, pero con menos retranca, de manera menos diplomática. Pero esto es la realidad. Esto que dice Hartnett es la realidad. La Reserva Federal bajó 50 puntos básicos en septiembre
cuando el mercado de valores estaba en máximos históricos y la Reserva Federal de Atlanta proyectaba un crecimiento del 3% en el PIB. Y ahora, curiosamente, está decidida a no recortar tipos tras una caída del mercado del 20% y con la Reserva Federal de Atlanta proyectando una contracción del Producto Interior Bruto del 3%. Bueno, aquí habría que hacer la aclaración, creo que Hartnett tendría que haberlo hecho, pero bueno, no pasa nada, de que esto está distorsionado, como saben, por las importaciones del oro, que realmente lo que está pronosticando es una bajada, pero una bajada mucho más moderada, un 0,5% o una cosa así. ¿Cuáles son las probabilidades que da el mercado ahora mismo para que la Reserva Federal baje tipos? Tan solo un 10% en la reunión de mayo, 70% para la reunión de junio y 100% para la reunión de julio. Y luego en el párrafo siguiente vuelve a hablar de su cartera permanente. Esta cartera permanente es muy interesante y hay que darle una mirada. La cartera permanente de Hartnett es esa que pone ahí. 25% en cash, 25% en bonos, 25% en oro y 25% en acciones. Y él esta cartera la mantiene históricamente siempre, pase lo que pase. Es una cartera fija e inmutable. Entonces recuerda que su cartera permanente acumula una rentabilidad en lo que va de año del 4,7% frente a un menos 5,4% para la cartera tradicional de 60% en acciones y 40% en bonos. Dice que desde el inicio de la década, llevamos 5 años, la cartera tradicional 60-40 ha ganado un 4,6% anualizado y su cartera permanente el 3,8%, aunque aún no lo dice ahí, pero sufriendo bastante menos. Dice que la rentabilidad superior histórica a largo plazo del modelo 60-40 está ahora en su nivel más bajo en 14 años. Y aquí pues pone un gráfico de la comparación entre la cartera 60-40 y su cartera clásica 25-25-25-25. Como vemos ahora, pues su cartera lo está haciendo mucho mejor que la cartera 60-40, aunque no siempre ha sido así. Ha habido momentos en los que no. Pero ahora mismo pues sí que está funcionando. Interesante. Su indicador Bank of America Bull and Bear ha bajado de 4,5 a 4,1. Bueno, sigue en la zona neutral, no nos dice grandes cosas. Los flujos semanales. Ha entrado muchísimo dinero para el tamaño del mercado en oro. 8.000 millones de dólares es mucho por un mercado así. 7.900 millones han entrado en bolsa, una semana de más calma, entre comillas. Se ha ido de criptos 300 millones. Se han ido de bonos, se ha ido mucho dinero de bonos, 20.100. Y se ha ido de caja una barbaridad, 72.400 millones de dólares. Eso es muchísimo, no sé qué habrá pasado ahí, pero eso es mucho dinero. De hecho, es la mayor salida de cash desde enero del 2025. Aquí habla de las veces en las que su indicador de cash se movió en niveles muy altos y lo que pasó después. Marzo del 2021, un rally de mercado bajista del 19. Octubre del 2018 también hubo por ahí un rally. Aquí en los gráficos se ve. Estuvo este rally de aquí con los niveles de con el sentimiento global de esa encuesta que él hace entre grandes gestores marcando pesimismo extremo, provocó este rally. En el 2008 también provocó este rally. Posteriormente, cuando el COVID pues también provocó rallies enormes, en este caso del 44%, y también en el 2022 incluso pues marcó los mínimos. Seguimos con cosas interesantes. Dice que los inversores están emocionalmente extremadamente bajistas, pero no extremadamente bajistas físicamente. Tiene toda la razón, es el primero que veo que lo dice y con razón, lo hemos comentado antes. Porque, por ejemplo, los inversores privados no han vendido fuertemente, lo hemos comentado antes. Muy bien esta observación por parte de Hartnett, ¿no? Están extremadamente bajistas emocionalmente, pero aún no han vendido tanto. Voy a saltar esto y me voy a las visiones que tiene Hartnett del mercado actual, que es esto de aquí. Bueno, pues según la traducción del ChatGPT,
su visión de mercado es la siguiente: vender en los repuntes. Así de claro, ya lo dijo la semana pasada, que él estaba corto en los repuntes porque no pensaba que fueran a ir a ningún momento, a ningún sitio, salvo que, y esto es importantísimo, esto de aquí, salvo que la Reserva Federal empiece a bajar los tipos, salvo que Trump reduzca los aranceles y que además haya un giro creíble hacia los recortes fiscales, la parte buena de su programa, que de momento no se ha vendido suficiente porque aún no cuadran las cuentas para poderlo hacer. Estas son las claves: que la Reserva Federal empiece a bajar tipos, que Trump reduzca los aranceles y que además haya un giro creíble hacia recortes fiscales. Mientras no pase eso, él cree que lo que hay que hacer es vender en los repuntes. Entonces dice picotear un poco alrededor de los 5.400, pero lo importante es esto: comprar con más convicción, morder, en 5.100 si creemos que se acerca una reacción inmediata y dramática por parte de los responsables políticos. Y para los que prefieran asegurarse más, él lo que recomienda es esperar para realizar las compras agresivas, darse un festín, dice, alrededor de los 4.800 puntos. Un nivel que ya incorporaría en los precios una recesión corta y superficial. Evidentemente, la media 200 semanal que hemos hablado antes está un poco más abajo. Digamos que entre esa media 200 y 4.800, efectivamente pueden ser niveles interesantes porque tiene toda la pinta de que si eso llega ahí, aunque son los bonos los que marcan la pauta, pero seguramente por ahí estaría la cosa bastante clara ya. Entonces, estrategia para todo el 2025. Dice, posicionarse en bonos para aprovechar la devaluación del dólar y todo el proceso de culminación de déficit y deuda pública de Estados Unidos que se está haciendo. Los bonos asegura que son cobertura ante una posible recesión y frente al proceso de formación de máximos de las acciones. Segunda apuesta de Hartnett, aparte de los bonos, acciones internacionales. Porque cree que los 7 magníficos lo único que van a ser los 7 maléficos, que van a dar problemas constantemente. A mí tampoco me hace mucha gracia ya. Tercera apuesta de Hartnett, el oro. Tomar posiciones en oro para aprovechar el mercado bajista del dólar, además de cubrir riesgos derivados de errores políticos asociados al nuevo orden mundial. ¿Cómo? Él cree que todo esto son errores: incremento de aranceles en Estados Unidos, intransigencia de la Fed en la política monetaria, tensiones entre Trump y Powell, acercamiento entre China y Europa, dumping exportador chino hacia Europa, Reino Unido girando nuevamente hacia la Unión Europea, Japón implementando estímulos fiscales cheques en un contexto de inflación del 5% y riesgo de conflicto bélico con Irán. Todo esto le hace pensar que el oro es una buena idea. Y cree que la década se va a caracterizar por inflación y tipos de interés estructuralmente más elevados, creciente deuda pública de Estados Unidos, alternancia de auges y caídas bursátiles dentro de un amplio rango lateral en los índices. Cuidado con esto. Somos muy alcistas y bajistas, pero a veces es el lateral, lo que viene. Podría ser perfectamente un lateral muy amplio con grandes bandazos abajo y arriba. Podría ser perfectamente. Y su conclusión final me parece muy relevante también. Dice que el promedio de PER del SP500 de 20 veces visto hasta ahora en este siglo ya no es sostenible. Estoy de acuerdo con él. Ese múltiplo sirvió de suelo en los últimos 5 años, pero eso ya no va a ser así. Ahora va a ser el techo. Y por lo tanto, los activos tradicionalmente mejores en mercados bajistas, como bienes raíces, materias primas o acciones de valor, podrían convertirse en los nuevos mercados alcistas en esta década. Perdón, lo estoy interpretando mal. Activos que están bajistas, como bienes raíces, materias primas o value, podrían convertirse en los nuevos mercados alcistas relativos en esta época, en esta década. Pues hasta aquí llegamos. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, por favor denle al like, que nos ayuda mucho a posicionarnos. Les recuerdo que todo lo que he dado no son más que mis opiniones personales, que lo más normal es que estén equivocadas como siempre, por lo tanto no me hagan demasiado caso y hagan su propio análisis, que es el único que cuenta. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí desde todos los rincones de Hispanoamérica. Les envío muchos saludos desde Suiza. Nos vemos mañana con el vídeo de reflexión de los domingos. Ya saben que en este canal todos los días hay vídeos. Gracias, hasta pronto.